Buenas tardes, Dios les bendiga, alumnos de CEBEL. Estamos iniciando el módulo número 2 de nuestro curso, La vida de Jesucristo. Y vamos a ver hoy, en el primer video, la narración de James Talker sobre el capítulo número 2 y capítulo número 3 de su libro. Vamos a comenzar con una oración y luego vamos a nuestra lección para el día de hoy. Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque tus misericordias están con nosotros y porque nos has dejado tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo y su vida, que es ejemplo a nosotros. Rogamos que al estudiar tu palabra y al estudiar, Dios, este curso, tú nos permitas comprender mejor, a leer, aceptar, comprender y llevar a nuestra vida, Señor, los ejemplos de Cristo. Gracias te damos por ello, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este módulo, que tu bendición siempre esté con nosotros, con el seminario, con los maestros, con los alumnos. En el nombre de Cristo, en Él pedimos. Amén. 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 He preparado para ustedes un resumen de cada uno de los de las tres partes que componen este módulo. Y sobre el resumen que he preparado, quiero enfocar la clase y los puntos importantes de la misma en este y en los demás módulos o partes del módulo. Voy a dividir la clase en tres partes. Esta es la parte número 1. Estará identificado, ¿verdad?, como el video V5 del módulo 2. Bueno, comenzamos entonces. En el módulo pasado veíamos nosotros la vida del Señor Jesús hasta sus 12 años, y después de esto tuvimos un tiempo bastante largo, hablábamos de 18 años de silencio absoluto. Hoy estaríamos viendo también algunas etapas y algunos tiempos también o periodos también de silencio, periodos largos en los que la nación, las costumbres, el lenguaje y muchas otras cosas también cambiaron, desde las últimas palabras de los profetas, dígase o llámese el libro de Malaquías, y hasta el tiempo de los nuevos escritores, los apóstoles, el Señor Jesucristo. Estamos hablando de un tiempo de aproximadamente 400 años, que se le llama también el tiempo del silencio, ¿verdad? O la época de silencio, porque no hubo revelación en aquel tiempo. Ahora, se llega el tiempo del nacimiento de Cristo, completamos nosotros el estudio hasta el día que María da a luz. Sin embargo, pasan otros 30 años más de silencio y retiro del Señor Jesucristo de Nazaret. A más de la historia de Jesucristo a los 12 años, yendo al templo, hablando con los maestros de la ley, tenemos 30 años en los que no hay ministerio narrado de parte de ningún escritor hacia la vida o hacia la obra de Cristo. Ahora, nuestra lección nos dice que tenemos que tener dos ideas fundamentales para comprender bien lo que está pasando ahora que Cristo se revela, una clara comprensión del carácter de la nueva fuerza misma y una consideración del mundo al que se ha de incorporar. Hablábamos de 400 años entre Malaquías y Mateo, y un cambio profundo con guerrillas, con levantamientos, con reyes y reinos que fueron cambiando a través de los años, y llegamos a una Palestina, a un pueblo de Israel totalmente diferente del que habíamos estado leyendo nosotros hasta el fin de los tiempos,
proféticos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora Galilea y Perea son gobernados por otros Herodes, otros reyes, hijos de el Herodes, bajo el cual nació Jesús. Ahora hay un Sanedrín formado por un gobierno judío, aunque oficial lo podríamos poner entre comillas porque siempre estaban bajo el dominio y el poder de Roma. Eran solamente instrumentos de Roma. Y la condición religiosa y social de aquellos años no es de ninguna forma la misma que estuvimos observando nosotros en nuestros estudios a lo largo de los reyes, los profetas, los reyes, y luego bajo el yugo de Babilonia y de otros reinos. Ahora tenemos nosotros oficios y órdenes sacerdotales, nuevas formas de vivir de acuerdo a las costumbres que se han ido implementando a través del tiempo, fiestas en el templo y en el pueblo nuevas y diferentes a las que antes se llevaban a cabo. Y todo esto queda de manifiesto, o se pone de manifiesto, ya no tanto por lo que la Biblia marca o señala, sino por las costumbres y tradiciones que a lo largo de estos 400 años se han vertido en el pueblo de Israel. Entre los nuevos grupos que aparecen para este tiempo están los fariseos, muy ortodoxos, muy separados de los demás en cuanto a religión y costumbres, apartados también de las otras naciones, pero como el Señor Jesús les llamó, un grupo religioso hipócrita. Dentro de estos fariseos encontramos también a los escribas. Eran intérpretes y copistas de las escrituras y abogados del pueblo. Habían desarrollado, sin embargo, algunas formas y reglas que deben de sorprendernos a nosotros sobre la manera en la que copiaban la escritura, de tal manera que si nosotros fuésemos a un estudio profundo del mismo, podemos llenar nuestros corazones de seguridad que en todo el tiempo que estos hombres trabajaron y copiaron las escrituras, tuvieron un mínimo y bastante mínimo de errores en el trazo y copia de cada uno de los pergaminos o de cada uno de los rollos de la escritura sagrada. Eran los principales intérpretes de las sinagogas y bueno, se creían hombres santos. Por otro lado tenemos a los saduceos. Ellos abogaban más porque se volviera a la Biblia sobre cualquier costumbre y reclamaban la moralidad sobre cualquier otra cosa. Pero de la misma manera que los escribas, había en ellos cierto tipo de hipocresía, porque entre este grupo estaba una rama extrema llamada los herodianos, que aprobaban desde luego a Herodes y eran lisonjeros y querían ganarse el favor del reino de aquel tiempo. Todo este estado religioso era lastimoso, era hipócrita, era soberbio, era mentiroso, y es con lo que el Señor Jesucristo se va a enfrentar al inicio de su ministerio. Bien, hablando de las últimas etapas de la preparación del Señor, bueno, cabe aclarar y le llamamos nosotros a este tiempo el año del retiro o el tiempo del retiro del Señor Jesucristo. Después de este silencio general, el Señor Jesucristo se está preparando para revelarse al mundo de aquel tiempo y también para revelarse delante de nosotros. Su preparación duró muchos años. Él durante este tiempo, creo yo, y déjame decirte algo de mi parte, porque leo al autor y algunos otros autores de los libros y a veces llego a pensar que muchos tienen la idea de que el Señor Jesucristo se estaba preparando, estudiando, aprendiendo
buscando, etcétera, la manera de llegar. Creo yo más bien que el Señor estaba esperando el tiempo preciso del Pilato, el tiempo preciso de Pedro, de Juan, el tiempo preciso del Bautista y el tiempo preciso de todos los demás actores que habían de desarrollar esta obra llamada Jesús. Creo yo que Jesús es Dios. Creo yo que Jesús encierra en él, en su cuerpo y en su vida, absolutamente toda la divinidad, todo el conocimiento, toda la sabiduría y toda la disposición para hacer la obra y siempre preparado para hacerla. Sin embargo, este tiempo no es, creo yo, y tú puedes considerarlo también como buen crítico, no es, ¿verdad?, la preparación para llegar al punto alto o al punto perfecto del momento en el Señor para aparecer, sino más bien es el tiempo de espera perfecto para que este mundo pueda recibir de Él todo lo que Él puede ofrecer. Entonces llega el tiempo de su presentación en este mundo. Sí, después de 400 años de silencio, sí, después de 30 años de la vida de Cristo, sí, después de algunos periodos de silencio absolutos donde no tenemos nosotros ninguna información, 18 años, pero llega el momento de su bautizo. El bautismo del Señor Jesucristo se da en un tiempo también de agitación política que va a llevar más tarde al mismo bautista Juan a ser encarcelado. Esto le permite al Señor también un impulso dentro de la sociedad y dentro del pueblo, ya que la gente viene a Juan manifestando arrepentimiento para dar testimonio por medio del bautismo de un cambio en sus vidas. El escritor comenta que tal vez el Señor Jesús y Juan no habían tenido antes un encuentro, y aunque eran primos, tal vez en segunda generación, no se habían conocido por las distancias geográficas de dónde pasaban sus vidas, tal vez, o tal vez por el puro designio de Dios. Cuando Juan aún no conoce a Jesús, él habla y declara, porque se le hace la pregunta sobre si él es profeta, si él es Mesías, si él es enviado. Y Juan no duda en decir que el Mesías está por venir, que el Mesías habrá de aparecer y que hará una obra que realmente será más grande que las propias obras que él hace. Llega el momento en que aquel hombre vestido de pelo de camello, de piel de camello, que come comida silvestre, que se alimenta de langostas, había de enfrentarse en el trabajo que le estaba siendo asignado al Señor Jesús. Cuando lo mira, Juan, nos dice el narrador, y nos lo cuenta la Biblia, que entra en un conflicto. Juan bautizaba a causa de arrepentimiento sobre pecado, pero Juan se da cuenta, y es un buen punto a discutir para los buenos críticos, sobre el hecho de el por qué Jesús viene y se bautiza. Creo que es un punto que muchas veces nosotros pasamos por alto, pero es bueno también meditar un poco en él. Jesús no puede expresar arrepentimiento porque él no ha pecado. Es una comparación de aquel tipo en Job, cuando los amigos le piden que se arrepienta, ¿verdad?, de sus pecados, y él no tiene en sí, ¿verdad?, un pecado de los que ellos hablen para arrepentirse. Sin embargo, al final de la historia de Job, nosotros encontramos que Job también es ejemplo a sus amigos, y de la misma manera el Señor Jesucristo es ejemplo a nosotros. El Señor Jesucristo llevó sobre el madero e iba, después de este evento del bautismo, a llevar todos los pecados del mundo sobre el madero, y él debía de enseñarnos, ¿verdad?, que así como él daba ejemplo de su vida, su muerte y su resurrección, por medio del bautismo nos deja también a nosotros esta señal para nuestras vidas, para que demos testimonio también a otros. Pero sí cabe aclarar que el Señor Jesucristo no viene a Juan
dando testimonio de arrepentimiento de pecado, porque en él no se halló pecado. Juan acepta llevar a cabo la obra del bautismo sobre Jesús, y la obra del bautismo sobre Jesús, hermanos, no nos da a nosotros otra señal diferente a la divinidad completa y a la manifestación también completa de la Trinidad en este evento. La voz del Padre, la figura del Espíritu Santo en forma de paloma y el Señor Jesucristo saliendo de las aguas. En el orden en el que sea narrado el evento, bueno, podemos nosotros manifestar, creer, identificar esta parte de la doctrina como verdadera, como pura, como completa. Y aunque en la palabra de Dios tenemos mucha narración doctrinal acerca de la Trinidad, creo que esta manifestación no deja duda alguna de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para los más críticos dentro de la narración de James Tolkien, tengo por ahí en las hojas que les enviaré, y no sé si antes o después de enviar los videos, algunas partes subrayadas que quiero que las lean, por favor. Es para efecto también de examen, ya que el escritor llega a sugerir, como lo hizo también en el módulo anterior, en el capítulo anterior, perdón, algunas ideas que a mí no me quedan muy claras y que quisiera que también ustedes pudieran leerlas para ser aclaradas en su mente y en su corazón. ¿Será que el Espíritu Santo viene al Señor Jesús y lo empodera después del bautismo? Esto quiere decir, el Espíritu Santo no actuaba en Jesús antes del bautismo. Ahora, son preguntas retóricas, desde luego tienen respuesta, y podemos hablar de estas respuestas si ustedes me escriben por ahí en el examen sobre las preguntas que les hago a este respecto. Dice, el descenso del Espíritu Santo es un símbolo de un don especial que prepara al Señor para su obra y lo faculta o en un sentido especial de formas peculiares, ¿sí? El carácter del humano de Jesús dependía del Espíritu Santo, dice el escritor. Dice aquí, estamos inclinados a imaginarnos que la conexión entre este carácter y la naturaleza divina hacía esto innecesario. Dice, al contrario, lo hacía mucho más necesario, porque para ser órgano de naturaleza divina, su naturaleza humana debía estar investida de dones supremos y sostenida constantemente por el ejercicio de ellos. Estamos acostumbrados a atribuir la sabiduría, la gracia, el conocimiento sobrenatural y los milagros a su naturaleza divina, pero en los evangelios, tales prerrogativas se atribuyen constantemente al Espíritu Santo. Aquí yo encuentro una disyuntiva entre lo siguiente. El Jesús hombre podía en un momento dado estar separado del Espíritu Santo. Solamente al recibir el Espíritu Santo, el Señor Jesús podría estar lleno de la gracia para poder hacer milagros, ser lleno de sabiduría y tener un conocimiento sobrenatural. Esa es la pregunta, ¿sí? Esto no significa, dice el escritor, que eran independientes en su naturaleza divina, sino que la naturaleza humana fue capacitada mediante un don especial del Espíritu Santo. Y agrega el autor Stalker, este don le fue dado en su bautismo. De ahí todas las preguntas y todo lo demás referente a este tema en el video y también en los resúmenes y también en el examen. Entonces, a estudiar esa parte. La tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Bueno, es un tema interesante, ¿verdad? Que también prepara al Señor Jesús, pero creo que nos prepara más a nosotros para entender la completa divinidad del Señor, siendo hoy en día también, y déjenme lo digo así,
desdeñada y rechazada por Satanás y por todas las religiones que están siendo utilizadas por él para poner a Jesús solamente como hombre y no como deidad o divinidad, no como Dios, ¿sí? Satanás trata de tomar la parte humana del Señor y las debilidades de la carne para hacer caer aquel ser divino que él sabe que es Dios, pero que trabaja y trabaja incesantemente para restarle importancia y para negar que el Señor Jesucristo es Jesús Dios. Entonces el Señor va al desierto, pasa 40 días en ayuno y entonces viene Satanás, ¿verdad? Con 3 tentaciones, una tentación hacia la carne y hacia la debilidad humana del hambre, otra tentación, la segunda, que es probable, ¿verdad?, que arrojarse del templo lo pudiera haber hecho para una demostración temprana y tal vez en orgullo o en soberbia del Señor Jesús, como le gritaban cuando estaba en la cruz: si eres el Cristo, baja de la cruz. Si realmente eres el Hijo de Dios, desciende. Si eres el Mesías, baja de la cruz y bájanos también a nosotros. Bueno, el Señor Jesucristo, a pesar de estas tentaciones y a pesar de las debilidades humanas, siempre hizo la voluntad del Padre. Él mismo lo dijo en Getsemaní, en sus largas y duras oraciones en el tiempo antes de ser crucificado, diciéndole al Padre: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bueno, por último, la tercera tentación, que era un acto de adoración al maligno, que de hecho también el Señor, ¿verdad?, lo desecha. Sobre el ministerio, vamos a estar estudiando en la última parte del capítulo número 2, un resumen muy corto, muy pequeño del ministerio público del Señor Jesucristo. El primer año, llamado el año del retiro, el segundo año, el año de popularidad, que lo estaremos viendo en la parte final de este estudio y luego más abundantemente en el siguiente módulo, y su actividad en el tercer año, que fue la oposición, ¿sí? La popularidad menguó, los grupos grandes que le seguían desaparecieron, lo atacaban con más tenacidad y al final sucumbió muriendo en la cruz. Desde luego que no quedó allí, el Señor se levantó de los muertos. Muy bien, para el capítulo 3, que abarcamos nosotros el primer año en la segunda parte de este estudio, que es el año de retiro, encontramos nosotros, y se le llama de retiro porque tiene un breve tiempo de acción y después 8 meses de silencio, 8 meses que algunos, yo he leído algunos libros donde se sugiere que los discípulos volvieron a su trabajo, que el Señor Jesús se estuvo preparando y estuvieron por ahí meditando y teniendo un tiempo de preparación para ir con más tenacidad a la obra. Realmente solamente nosotros decimos, como la semana pasada les dije, son nuestros pensamientos, los pensamientos de algunos otros que escriben. Pero en este primer tiempo, el Señor Jesús encuentra a Juan, el amado, quien debía de ser, dice también el autor, uno de los favoritos o el discípulo favorito del Señor Jesús, el más cercano, con el que tuvo más confianza y el que le siguió hasta los últimos momentos de la vida del Señor antes de morir en la cruz, Juan el apóstol. Pero también Andrés, Pedro, Felipe y Natanael fueron preparados e instruidos primero por Juan el Bautista y luego por el Maestro. El Señor Jesús realiza en este corto y breve tiempo su primer milagro, es convertir el agua en vino nuevo, en vino fresco,
no en vino fermentado. En el vino, y cabe hacer esta aclaración, que se servía con la comida, no el vino adulterado, fermentado, no el alcohol que se servía al final en las fiestas hebreas y en cualquier fiesta, ¿verdad?, pagana y mundana, para emborrachar a los asistentes. Entonces, un vino nuevo y fresco, ¿sí? Poco después de este milagro, en el que, bueno, también cabe hacer la señalización de que enfrenta a su madre, que tal vez hasta este momento, ¿verdad?, es apenas la única que conoce y que guarda en su corazón quién es Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios. Y esta mujer, al ver que el ministerio del Señor empezaba y sabiendo quién es el que se manifestaba, le dice, no tienen vino. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Al final de cuentas, esta madre, o la madre del Señor Jesucristo, María, les dice a los que estaban ahí, hagan lo que Él les dice. Y el Señor Jesús actúa de manera divina y realiza su primer milagro. Caná de Galilea, el primer milagro del Señor Jesucristo. De aquí viene uno de los resultados de algunos de los milagros del Señor Jesús, y es la presentación de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Nicodemo se presenta con el Señor Jesucristo y de alguna manera, ¿verdad?, quiere por ahí caerle bien a Jesús, quiere lisonjearlo también, y recibe como respuesta a su lisonja el mensaje evangélico de que ninguno que nazca de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, de ahí se desprende el origen de mucho de el tema evangélico de hoy en nuestros días, y se desprende también de Juan 3:16, el versículo que yo creo que muchos de nosotros cuando niños fue el primero que aprendimos, aunque algunos primero aprendieron Juan 11:35, Jesús lloró, ¿verdad? Pero yo de niño aprendí Juan 3:16, y creo que se desprende, ¿verdad?, la vida evangélica de nuestros días desde este texto y desde este encuentro, ¿sí? Nicodemo cree en el Señor, y de ello, bueno, se manifiesta, ¿verdad?, al final de la vida de Cristo. Hay algunas, para terminar, causas que dan origen a estos 8 meses de silencio en este primer año del ministerio del Señor, que bueno, por esta causa se le llama el año del retiro. Solamente Juan, y nada más que Juan, narra los eventos, mientras que Mateo, Marcos y Lucas omiten por completo el primer año de su ministerio, y comienzan con el ministerio en Galilea, apenas indicando de manera ligera que hubo parte del ministerio del Señor también en Judea en este primer año. Otra explicación acerca de este silencio, se dice que es por lo poco que el Señor Jesucristo hizo obra en Jerusalén. Entonces, bueno, por ahí tenemos estas causas que dan cuenta de este año, el año del retiro de los primeros discípulos, el primer milagro, la primera manifestación de evangelismo en capítulos 2 y 3 de James Stalker de la vida de Jesucristo. Les envío el video, les envío también el resumen, y quiero, para los que van a ver el video, comentarles desde esta parte que también en esta semana alargaremos, y para la próxima semana, el tiempo en el que ustedes pueden contestar el examen sin tener por ahí de mérito alguno por hacerlo fuera de tiempo. Yo he estado fuera de tiempo, les pido una vez más me disculpen, y ya nos iremos acomodando a lo largo de las semanas para poder concluir de manera
eficiente y eficaz nuestro estudio de la vida de Jesucristo. Dios les bendiga y esperen el segundo video de este módulo y también el segundo resumen. Gracias.